Todos lo vimos crecer como el típico niño mimado, cruel y arrogante. Pero ¿realmente Draco Malfoy era malo? ¿O simplemente era el resultado de haber nacido en una de las familias más oscuras del mundo mágico? En este video vamos a descubrir más sobre las familias Malfoy y Black, para descubrir qué hay detrás de cada ofensa y hechizo de Draco lanzado con odio. Porque la verdad detrás de la maldad de Draco Malfoy es mucho más compleja de lo que creen. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mequelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir la verdad detrás de la maldad de Draco Malfoy. Rebelio. Desde el primer momento en el que Harry Potter conoció a Draco Malfoy en la tienda de Madame Malkin, túnicas para todas las ocasiones, pensó que era un chico sumamente engreído, mimado y curiosamente extremadamente parecido a su primo Dudley Dursley, a quien sus padres le compraban todo lo que quería y que conseguía todo mediante el dinero y el estatus, no necesariamente por talento. Desde esa primera conversación, en la que Draco ni siquiera sabía quién era Harry y solamente pensaba que era otro compañero de Hogwarts, demostró ser un niño lleno de prejuicios e incluso un poco hiriente. Lo primero que le dice es que sus padres estaban haciendo todas sus compras y que estaba furioso porque los de primer año no podían llevar su propia escoba a Hogwarts. Aún así, aseguraba que molestaría a su padre hasta que le comprara una, y que la metería de contrabando como fuera, mostrando lo mimado que estaba. Luego ofendió a los Hufflepuff, diciendo que si entraba en esa casa se iría de Hogwarts. También se burló de Hagrid, diciendo que era una especie de salvaje que se emborrachaba y que prendía fuego a su cama cuando intentaba hacer magia, y remató preguntándole a Harry si sus padres eran de nuestra clase, refiriéndose a si eran magos de sangre pura, ya que pensaba que los niños nacidos de muggles ni siquiera debían ser aceptados en Hogwarts. A lo largo de los libros llegamos a odiar a Draco Malfoy cada vez más. Él molestaba a Harry por no tener padres, hacía comentarios muy ofensivos a Hermione Granger por venir de una familia de muggles, y ofendía a Ron Weasley porque su familia no tenía mucho dinero. Pero ¿por qué Draco Malfoy hacía todos estos comentarios en primer lugar? Todos pensábamos que era porque odiaba a Harry, Ron y Hermione, pero por esta conversación nos damos cuenta de que Draco, incluso antes de entrar a Hogwarts y conocer a sus compañeros, ya tenía muchos prejuicios y una ideología completamente construida por su familia, particularmente por su padre, a quien Draco admiraba más que a nadie en el mundo. Y de eso es de lo que quiero hablar hoy. ¿Por qué Draco Malfoy se volvió tan malo? ¿Por qué la familia de su padre, los Malfoy, y la familia de su madre, los Black, comenzaron a odiar tanto a los muggles y a sentirse superiores? ¿Qué tipo de familia era la familia Malfoy y de dónde viene su fortuna? Porque toda la familia de Draco siempre ha ido a Slytherin. Pero antes de continuar les recuerdo que aquí en el Aquelarre tengo una promoción muy especial para ustedes. Si quieren leer o escuchar los libros de Harry Potter, hoy es su día de suerte, porque todos los seguidores del Aquelarre siempre pueden disfrutar de 14 días gratis en Storytel, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. Storytel es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 900,000 títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y todo desde la app de Storytel. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar audiolibros o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. Draco Malfoy tuvo la suerte de crecer en una familia que lo amaba profundamente, que le prestaba atención y que le daba todo lo que quería. Justamente por eso admiraba muchísimo a su padre. Para Draco, Lucius Malfoy era un hombre invencible, rico, influyente, importante, admirado por todos y con muchas conexiones dentro del Ministerio de Magia. Era el tipo de persona que siempre lo sacaría de cualquier problema. Si su padre decía que los sangre sucia no eran dignos,
Seguramente tenía razón. Después de todo, Lucius era un hombre muy sabio en sus ojos. Y como buen padre, Lucius intentaba darle lo mejor a su hijo, incluyendo sus valores, creencias y tradiciones. Tradiciones que desde hace siglos le dieron a la familia Malfoy la reputación y enorme fortuna que todavía conservan. Afortunadamente, en Pottermore, luego Wizarding World y ahora HarryPotter.com, se publicó un artículo bastante completo sobre la familia Malfoy y otro que profundiza en la perspectiva de Draco. Estos son los dos textos principales que voy a usar para este análisis, además de los libros como siempre. Así que vamos a descubrir todos los detalles. El apellido Malfoy viene del francés antiguo y se traduce como mala fe. La familia llegó por primera vez a Gran Bretaña con Armand Malfoy, quien participó en la conquista normanda de Inglaterra, junto con Guillermo el Conquistador. Armand le proporcionaba algunos servicios bastante sospechosos al rey Guillermo I. Estos servicios involucraban magia, aunque el rey no lo sabía. Y a cambio de estos turbios favores, el rey le cedió a Armand un terreno muy valioso en Wiltshire, confiscado a propietarios locales, en el cual sus descendientes han vivido durante 10 siglos consecutivos. Armand era muy astuto, escurridizo y oportunista, características que han representado a la familia Malfoy hasta la actualidad. Los Malfoy siempre han tenido la reputación de acumular poder y riquezas de cualquier forma que pudieran, y donde fuera que las encontraran. Y aunque hoy los identificamos como una familia de sangre pura que veneraba la ideología de la pureza de sangre, la verdad es que en el pasado no les importaba rodearse de muggles, si eso les resultaba conveniente. De hecho, lograron volverse una de las familias más millonarias de toda Gran Bretaña porque se integraron a la sociedad muggle de clase alta. También se codeaban con la realeza, lo que les dio acceso a muchos tesoros y obras de arte que fueron sumando a su colección. Existe el rumor de que intentaron llegar tan alto en la realeza muggle que el primer Lucius Malfoy intentó casarse con Isabel I y que cuando ella lo rechazó, él le lanzó una maldición que le impidió casarse con nadie. Otro rumor dice que tienen bastantes negocios muggles exitosos por toda Gran Bretaña. Lo interesante de todos estos rumores que existen sobre la familia Malfoy es que ninguno se ha podido comprobar, como si alguien los estuviera borrando de la historia. Curioso, ¿no lo creen? Además de su pedazo de tierra en Wiltshire, también lograron anexar varias tierras muggles a su territorio, expandiendo aún más su imperio. Rodearse de muggles les daba mucho dinero, eso está claro. Por eso cuando se propuso instaurar el Estatuto Internacional del Secreto Mágico, una ley para ocultar el mundo mágico de los muggles, fueron los primeros en oponerse, ya que no querían abandonar una vida de lujos entre la nobleza y la clase alta muggle. Pero por desgracia para ellos, el estatuto entró en vigor en 1692, y los Malfoy, con su característico instinto de autopreservación, dejaron de relacionarse definitivamente con los muggles, por muy nobles que fueran. Aceptaron que oponerse solo los alejaría del nuevo centro de poder, el Ministerio de Magia. Dieron un giro repentino y empezaron a apoyar el estatuto, con el mismo entusiasmo que quienes lo defendieron desde el principio. Y se apresuraron a negar que habían tenido relaciones sociales o matrimoniales con los muggles. Con todas las riquezas que habían conseguido en sus aventuras con las personas no mágicas, se compraron una gran influencia dentro del Ministerio de Magia por siglos. Aunque como lo vimos con Lucius Malfoy y el diario de Tom Riddle, a la familia Malfoy no le gustaba estar en el centro de atención. Preferían moverse entre las sombras, tirar de los hilos desde atrás, controlar a quien estuviera en el poder y dejar que otros dieran la cara por si algo salía mal. Eran ricos por cuenta propia, sin necesidad de trabajar para ganarse la vida, y en general siempre han preferido ese papel de poder silencioso, dejando que otros hicieran el trabajo sucio.
y asumieran la culpa. Financiaron campañas de sus políticos favoritos, y se dice que incluso llegaron a pagar por trabajos turbios, como lanzar maldiciones a sus oponentes. De hecho, hay un dicho que resume perfectamente la manera en la que operaban los Malfoy. Nunca encontrarás a uno en la escena del crimen, aunque sus huellas estén por toda la varita culpable. Buscar influencia dentro del Ministerio de Magia no fue el único cambio que hicieron después del Estatuto Internacional del Secreto Mágico. También modificaron su relación con los Muggles, ya que ser de sangre pura ahora les daba más beneficios. Despreciar a los Muggles parecía ser su camino más prometedor hacia el poder absoluto. Desde la imposición del Estatuto, ningún Malfoy se ha casado con Muggles ni con nacidos de Muggles. Sin embargo, sí han evitado caer en la peligrosa práctica de casarse entre ellos, dentro del reducido círculo de familias de sangre pura. A diferencia de familias más fanáticas como los Gaunt o los Lestrange o los Black, alguno que otro mestizo sí aparece en el árbol genealógico de la familia. Eso sí, preferían aliarse con familias de sangre pura muy influyentes en el mundo mágico, como los Black, los Lestrange o los Rosier. Todo este cambio de ideología en el mundo mágico, después de que se promulgara el Estatuto Internacional del Secreto Mágico, provocó que desde principios del siglo XVIII empezaran a circular varias obras de dudosa procedencia sobre la sangre pura. Estas publicaciones aseguraban estar basadas, por lo menos en parte, en escritos del propio Salazar Slytherin, y en ellas se hablaba de supuestos indicadores de la pureza de sangre, que iban más allá del árbol genealógico, como la aparición de habilidades mágicas antes de los 3 años de edad, destreza temprana antes de los 7 para volar en escoba, aversión o miedo a los cerdos o a quienes los cuidan, ya que el cerdo se considera un animal particularmente no mágico, resistencia a enfermedades comunes de la infancia, atractivo físico sobresaliente y una aversión a los muggles observable desde la infancia. El bebé supuestamente mostraba signos de disgusto o miedo en su presencia. Obviamente, el Departamento de Misterios ha hecho muchos estudios sobre este asunto y han demostrado que todas estas características no tienen una base real. Sin embargo, los puristas de sangre siguen citando estas obras de dudosa procedencia como evidencia de que son superiores dentro de la comunidad mágica. El ejemplo más claro de este tipo de publicaciones es la lista de los Sagrados 28, publicada en 1930, un polémico directorio de familias de sangre pura, que se creó con el propósito de ayudar a estas mismas familias a conservar la pureza de sangre dentro de su sangre. Y a pesar de todo su pasado con los Muggles, el apellido Malfoy aparece dentro de esta lista, con las familias que supuestamente no tienen ni rastro de sangre Muggle en sus venas. Los Malfoy también se habrán comprado su lugar dentro de los Sagrados 28. Les dejo a ustedes armar sus propias conclusiones. Después de todo, los Malfoy mágicamente siempre logran limpiar su nombre. Entre los Malfoy notables de generaciones pasadas se encuentran Nicolás Malfoy, del siglo XIV, quien supuestamente eliminó a muchos inquilinos muggles conflictivos bajo el pretexto de la peste negra, aunque el Consejo de Magos no lo sancionó y salió libre de todo cargo. Luego tenemos a Septimus Malfoy, que tuvo gran influencia dentro del Ministerio de Magia a finales del siglo XVIII, al grado que se decía que el ministro de magia, Unctuous Osbert, no era más que su marioneta. Y también está Abraxas Malfoy, abuelo de Draco y compañero de Tom Riddle en Hogwarts, de quien se cree que estuvo ampliamente involucrado en el complot que llevó al primer ministro de magia nacido de Muggles, Novi Leach, a abandonar su cargo prematuramente en 1968, aunque nunca se probó nada en su contra, porque los Malfoy de una manera u otra siempre logran salir limpios. El hijo de Abraxas, Lucius, heredó toda su astucia, y a pesar de ganar mucha notoriedad y estatus como mortífago de Lord Voldemort, logró evadir la prisión tras ambos ascensos al poder del Señor Tenebroso. Después de la Primera Guerra Mágica,
afirmó haber actuado bajo la maldición Imperius, aunque muchos aseguran que recurrió a favores de altos funcionarios del ministerio. Y luego de la derrota definitiva de Voldemort en la batalla de Hogwarts, proporcionó pruebas contra otros mortífagos, y ayudó a capturar a muchos seguidores de Voldemort que se habían escondido, librándose así definitivamente de Azkaban. Pero regresando a Draco, al analizar todo el pasado de la familia Malfoy, ya podemos entender un poco mejor de dónde venían esas creencias que tenía sobre la pureza de sangre, todos los lujos bajo los que vivía y su deseo por complacer a su padre, a quien admiraba muchísimo por ser un hombre tan influyente. Además sabemos que toda la familia de Draco estuvo en Slytherin cuando estudiaron en Hogwarts. Yo sé que seré de Slytherin, porque toda mi familia fue de allí, y esto es importante porque el concepto de sangre pura, que se refiere a una familia o un individuo sin rastro de sangre muggle en sus venas, generalmente se asocia con Salazar Slytherin, uno de los 4 fundadores del colegio Hogwarts de magia y hechicería, y por supuesto creador de la casa Slytherin. Salazar Slytherin no quería aceptar a niños nacidos de muggles dentro de Hogwarts, pero él no quería limitar la enseñanza de la magia únicamente a magos solamente porque era un mago oscuro terrible. En realidad tenía razones más profundas que solamente ser malo. A Slytherin lo que más le importaba era la seguridad de la comunidad mágica, lo crean o no. En la época medieval, los muggles le temían profundamente a la magia, y las brujas y magos sufrían terribles persecuciones. Por eso, él no confiaba en los alumnos que eran nacidos de muggles, porque pensaba que si les permitía entrar a la escuela, podrían traer consigo ideologías que pondrían en riesgo la vida de los magos de sangre pura y de toda la comunidad mágica. Por esta razón construyó la Cámara de los Secretos. Como los otros 3 fundadores no estaban de acuerdo con su pensamiento anti-muggle, ni con su deseo de enseñar las artes oscuras, sin que nadie lo supiera, él creó esta especie de cuartel secreto, al que solo él y algunos de sus estudiantes favoritos podrían entrar, y donde podría enseñarles libremente las artes oscuras. En su mente lo que más quería era proteger a sus estudiantes favoritos de ser asesinados por hijos de muggles, que tal vez podrían verlos como los enemigos. Lo malo es que al ser tan ambicioso llevó esta ideología al extremo. Y cuando los otros 3 fundadores le pidieron que se marchara de Hogwarts por creer tan firmemente que la magia solamente debía enseñarse a los alumnos de sangre pura, decidió convertir la Cámara de los Secretos en la guarida de un monstruo, uno que solo él y sus descendientes hablantes de Parcel podían controlar, el basilisco, para eliminar a los nacidos de muggles del colegio. Y a partir de aquí es cuando la casa Slytherin comenzó a ganar su malvada reputación. Como Salazar Slytherin solo aceptaba a magos de sangre pura dentro de su casa, alumnos que generalmente venían de familias respetadas y reconocidas en el mundo mágico, estos empezaron a sentirse mejores que todos los demás, tanto por su sangre como por su fortuna. Y fueron ellos quienes conservaron esta idea de que los nacidos de muggles no merecían estudiar magia. La familia Black, la otra familia que nos interesa porque era la familia de la madre de Draco, Narcisa, era una de estas familias. De hecho, el origen de los Black se remonta a la Edad Media, por lo que es muy probable que los primeros miembros de esta familia hayan aprendido directamente de Salazar Slytherin, y a partir de ahí desarrollaran su misma ideología anti-muggle. Los Black se consideran una especie de realeza dentro del mundo mágico, y su lema era Toujours pur, que significa siempre puro en francés, destacando así la gran importancia que le daban a la pureza de sangre. Debido a todo esto, la mayoría de los miembros de esta familia también practicaban las artes oscuras, y también la gran mayoría apoyaron a Lord Voldemort durante la Primera y Segunda Guerra Mágica, principalmente porque él promovía que los magos debían gobernar sobre los muggles. Para los Black, cualquiera que no creyera en la pureza de sangre, que se casara con muggles, que tuviera un estatus de sangre diferente o que fuera un squib, era considerado una desgracia familiar y debía ser eliminado inmediatamente del árbol genealógico. Y como la comunidad de sangre pura dentro del mundo mágico era tan pequeña, ellos sí comenzaron a casarse con sus primos para mantener la pureza de sangre.
algo que eventualmente causó problemas de baja fertilidad y de inestabilidad mental. Esta es la ideología bajo la que crecieron las hermanas Bellatrix, Andrómeda y Narcissa Black. Bellatrix Lestrange es probablemente el ejemplo perfecto de cómo estas ideologías podían afectar a los miembros de esta familia. Ella se casó con Rodolphus Lestrange no por amor, sino por su pureza de sangre. Odiaba a su hermana Andrómeda por haberse casado con un hijo de muggles y la consideraba una traidora a su linaje, al punto de no descansar hasta matar a su sobrina Ninfadora Tonks. Además se unió felizmente a Voldemort, con la esperanza de que la sangre pura dominara a todos los demás. Su hermana Narcissa, madre de Draco, no era tan extrema como su hermana Bellatrix. De hecho, jamás se unió oficialmente a los mortífagos ni recibió la marca tenebrosa, pero sí se relacionaba únicamente con magos de sangre pura, tal como le enseñaron desde pequeña. Ella sí se casó con Lucius Malfoy por amor y compartía muchas de sus ideologías. Cuando tuvieron a Draco, incluso desde antes de que él pudiera hablar, ya le estaban inculcando que era alguien especial. Primero por ser mago, segundo por ser de sangre pura y tercero por pertenecer a dos de las familias más influyentes del mundo mágico, los Malfoy y los Black, tratadas casi como realeza. A Draco le tocó crecer en una atmósfera de remordimiento después de la Primera Guerra Mágica, porque toda su familia pensaba que estarían muchísimo mejor posicionados si Lord Voldemort hubiera tomado el control del mundo mágico. Lucius Malfoy incluso llegó a ser el segundo al mando de Voldemort durante la Primera Guerra Mágica, y pensaba que habría conseguido muchísimo poder si las cosas hubieran salido a su favor. Aún así, Draco sabía que no podía expresar estas opiniones fuera de su hogar, porque eso podría causarle problemas a su padre. De niño, Draco se relacionaba únicamente con otros hijos de familias de sangre pura, y cuando llegó a Hogwarts ya tenía su propia pandilla de amigos, todos hijos de ex mortífagos, como Theodore Nott y Vincent Crabbe. Curiosamente, durante todo ese tiempo, desde la caída de Voldemort hasta que abordó el expreso de Hogwarts, Draco escuchó muchísimas historias sobre el niño que vivió. Muchos creían que Harry Potter había sobrevivido porque era un gran mago oscuro, incluso más poderoso que Voldemort, y que podría llegar a superarlo. Lucius pensaba eso también, y para él, Harry era su segunda oportunidad de dominar el mundo. Por eso Draco, con la esperanza de traer buenas noticias a casa, le ofreció la mano a Harry Potter cuando se enteró de que estaba en el expreso de Hogwarts. Sin embargo, desde el momento en el que Harry Potter rechazó su amistad, y al ver que ya era amigo de Ron Weasley, miembro de una familia que los Malfoy despreciaban, Draco se dio cuenta de que las esperanzas de los ex mortífagos de que Harry Potter se convirtiera en un nuevo y mejorado Voldemort estaban completamente infundadas. Y así nació su eterna rivalidad. Mucho del comportamiento que Draco mostraba en la escuela estaba inspirado en Lucius, desde su actitud fría hasta su forma despectiva de hablar con quienes estaban fuera de su círculo íntimo. No es que Draco odiara a Harry Potter porque quería ser famoso como él, más bien le tenía mucha envidia, porque al ser la persona más admirada y de la que más se hablaba en Hogwarts, Harry chocaba con todo lo que Draco había aprendido desde niño, que él era superior a todos los demás por su sangre, su apellido y su fortuna, y que debía ser tratado como una especie de realeza dentro del mundo mágico. Y todas las cosas extremadamente hirientes que llegó a decir durante su tiempo en Hogwarts nacían siempre de esta ideología bajo la que creció, sobre todo en la forma en la que trataba a Hermione Granger, a quien llamaba constantemente sangre sucia. Para quienes no viven en el mundo mágico, sangre sucia tal vez no suene muy grosero como otras palabras, pero en realidad es un término muy despectivo y ofensivo para referirse a brujas y magos nacidos de muggles. Las familias de sangre pura lo usaban para referirse a ellos como si fueran de una clase inferior, como si tuvieran tierra en la sangre, como si fueran una desgracia para el mundo mágico, y por lo tanto no merecían su magia. Claro que no existe ninguna diferencia entre la magia que tienen los de sangre pura, los mestizos y los nacidos de muggles. De hecho, hoy en día no existe un mago o bruja que tenga sangre completamente mágica, pero al llamar a alguien sangre sucia, básicamente le estás diciendo que es de una raza humana inferior a la tuya, y que no merece tener magia porque está manchando la sangre de los demás.
Y así se expresaba Draco Malfoy frente a Crabbe y Goyle sobre Harry Potter y Hermione Granger. Sam Potter, el amigo de los sangre sucia. Ese es otro de los que no tienen verdadero sentimiento de mago. De lo contrario, no iría por ahí con esa sangre sucia presuntuosa que es Granger. Y se creen que él es el heredero de Slytherin. Pero sé algo, la última vez que se abrió la Cámara de los Secretos murió un sangre sucia. Así que supongo que solo es cuestión de tiempo para que muera otro esta vez. Espero que sea Granger. Este era un niño de 12 años deseando que su compañera muriera. Draco estaba hablando con sus amigos, aunque en realidad eran Harry y Ron bajo la poción multijugos. Pero él pensaba que eran Crabbe y Goyle. Esta era una conversación casual, lejos de su padre. No lo estaba diciendo para impresionarlo. Él en verdad deseaba la muerte de una sangre sucia. Aquí podemos notar lo profundamente que estas creencias familiares ya se habían filtrado en su manera de ver el mundo y en su trato hacia los demás. Ya no eran solo las ideas de su familia, ahora también eran sus propias creencias. Tampoco nadie lo obligó a unirse a los mortífagos. Cuando Voldemort regresó, Draco estaba emocionado. Le encantaba tener el conocimiento secreto de que había vuelto, y sentía que los días de gloria que su padre había descrito regresarían una vez más. Aunque estaba celoso de que los mortífagos tomaran a Harry Potter como un adversario real, mientras a él lo seguían viendo como un simple estudiante, se alegraba al imaginar el triunfo de Voldemort. Soñaba con que su familia fuera honrada en el nuevo régimen, y se imaginaba festejando en Hogwarts como el impresionante hijo del segundo al mando de Voldemort. Claro que todo esto se vino abajo cuando su padre fue enviado a Azkaban. En un solo día, Draco perdió a su padre, y su familia perdió todo el prestigio e influencia dentro del mundo mágico. Ahora, toda la responsabilidad de restablecer el nombre de la familia Malfoy recaía sobre sus hombros. Y Voldemort lo sabía. Por eso le encomendó una tarea imposible: asesinar al mago más poderoso, al único que incluso Voldemort le temía, el director de Hogwarts, Albus Dumbledore. Aunque Voldemort lo único que quería era castigar a Lucius, Draco se unió a los mortífagos lleno de venganza. Lo que más quería era que su padre regresara al favor de Voldemort. Estaba tan obsesionado con esta meta que apenas comprendía lo que Voldemort le había pedido. Lo único que sabía era que Dumbledore representaba todo lo que a su padre no le gustaba, y Draco logró convencerse muy fácilmente de que el mundo mágico estaría mucho mejor sin él, alguien que siempre se oponía a Voldemort. Pero pronto descubrió que su tarea era mucho más difícil de lo que se había imaginado. Después de haber estado a punto de matar accidentalmente a otras 2 personas, sus nervios comenzaron a fallar. Al no querer causar más daño a su familia, comenzó a desmoronarse bajo la presión. Todas las ideas que tenía sobre sí mismo y sobre el mundo comenzaron a desintegrarse. Toda su vida había idolatrado a un padre que no tenía miedo de usar la violencia. Pero cuando Draco descubrió que él mismo sentía un profundo rechazo hacia la idea de matar, empezó a creer que era un fracaso y una vergüenza. Incluso cuando se encontró frente a Dumbledore, débil y desarmado, fue incapaz de matarlo, porque al final se sintió conmovido por la bondad y la lástima que Dumbledore sentía por él. Cuando Lucius fue liberado de Azkaban, Voldemort le permitió regresar a la mansión Malfoy con vida. Sin embargo, ahora estaba completamente desacreditado. De ser el segundo al mando de Voldemort, Lucius pasó a ser uno de los más bajos en la fila de los mortífagos, compartiendo lugar con los más débiles y fracasados. Toda esta situación debería de haber cambiado a Draco. Incluso podemos ver cómo su conciencia podría haber despertado un poco al no haber entregado inmediatamente a Harry Potter, cuando fue capturado y llevado a la mansión Malfoy. Pero también vemos que Draco estaba aterrado, tanto de Fenrir Greyback como de Voldemort. Si entregaba a Harry, Voldemort les perdonaría todo y recuperarían su estatus. Pero si esa persona resultaba no ser Harry Potter, Voldemort definitivamente los mataría. Entonces, ¿podemos estar seguros de que defendió a Harry Potter simplemente porque quería salvarlo? Yo creo que no. En la batalla de Hogwarts se volvió todavía más evidente el verdadero objetivo de Draco Malfoy: devolverle a su familia su antigua posición y ganar más estatus bajo el reinado de Voldemort, ya que hizo otro intento de capturar a Harry Potter para así salvar el prestigio de sus padres y posiblemente sus vidas.
Draco hizo cosas terribles durante su juventud. Hirió a muchas personas y se aprovechó de su estatus. Pero también es cierto que su sueño de unirse a Voldemort no resultó ser lo que él había imaginado, y tuvo que vivir experiencias terribles para darse cuenta de que el estatus no lo era todo. Los acontecimientos de la adolescencia de Draco cambiaron su vida para siempre. Las creencias con las que había crecido fueron desafiadas de maneras aterradoras. Experimentó terror y desesperación. Personas a las que su familia le enseñó a odiar, como Dumbledore, le ofrecieron ayuda y amabilidad, y su mayor rival, Harry Potter, le salvó la vida. Después de los eventos de la Segunda Guerra Mágica, Draco se negó a seguir la ideología de la pureza de sangre que tanto le había inculcado su familia. Se casó con la hermana menor de una de sus compañeras de Slytherin, Astoria Greengrass, quien había pasado por una situación similar, aunque menos violenta y aterradora. Ambos decidieron criar a su hijo Scorpius de una forma más tolerante. Draco Malfoy no fue un héroe, pero creo que tampoco fue un terrible villano. Simplemente fue el reflejo de su crianza, el resultado de las expectativas, del miedo y de toda la ideología que lo rodeó desde muy chiquito. También fue alguien que, aunque tarde, empezó a cuestionar todo eso que le había inculcado su familia y todo en lo que había creído. Y aunque no lo vimos pelear del lado del bien con su varita en alto, su verdadera batalla fue interna, romper con lo que se esperaba de él y elegir un camino distinto para criar a su propio hijo, porque a veces el acto más valiente no es enfrentarse a un enemigo, sino a la herencia que te enseñó a odiar. Y mi pregunta para ustedes es, ¿creen que Draco merecía redención después de todo lo que hizo en su juventud? ¿O es algo que no se puede perdonar? Déjenme su respuesta en los comentarios. También recuerden activar su prueba gratis de Storytel con el enlace que les dejo en la descripción. Así podrán disfrutar de los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren conocer cuáles son las familias más poderosas del mundo mágico, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.